Caracol, son imágenes en vivo que llegan desde el juzgado donde en minutos se producirá la condena contra Rafael Uribe, el asesino de la pequeña Juliana Zamboni. Ahí está Julián Ríos. ¿Qué está pasando, Julián? Efectivamente, la juez 35 de conocimiento está empezando a dar lectura a su sentencia condenatoria, no sin antes hacer una radiografía sobre el delito de abuso sexual en Colombia. Ha dicho que las denuncias son gran mayoría contra las niñas y dice que si la Fiscalía y la Policía adelantaron efectivamente y diligentemente esta investigación para en tiempo récord lograr que el señor Rafael Uribe Noguera se declarara culpable, ha dicho que en otros casos también tiene que ser diligente. Escuchemos por segundos lo que dice la juez. Lo que está mostrando es que como sociedad estamos muy próximos al fracaso. Única y exclusivamente la sentencia será una carta de triunfo para la institucionalidad del país, para la Fiscalía General de la Nación, para la Policía Judicial, si es el abrebocas para que se le procure, se le asegure y se le garantice el acceso a la administración de justicia en igualdad de oportunidades y en igualdad de condiciones a las que se le procuró lo propio a quienes aquí han sido reconocidos en condición de víctimas. Solo entonces podremos decir que se ganó con la sentencia que se va a proferir el día de hoy. La fortuna de que su madre se paró. Al que ingresó vestido con ropa diferente a la que traía unos minutos antes y ahora portando una maleta tipo morral. Sobre las primeras horas de la tarde, el señor Uribe abandonó el inmueble en compañía de dos de sus hermanos. Posteriormente, y en razón de las múltiples diligencias de investigación adelantadas por la Policía Judicial, sobre las 21:25 horas, aquella ingresó al edificio de la carrera cuarta A, número 6614, y escondido bajo el jacuzzi del edificio 603, del apartamento 603, encontró el cuerpo desnudo y sin vida de la niña YASM, bañado de aceite de cocina y con una prenda de color rojo atada a la cintura cerrada por un moño. Según se dijo en el informe pericial de necropsia suscrito por el funcionario del Instituto Nacional de Medicina Legal, la muerte de la menor se produjo por asfixia combinada por sofocación y estrangulamiento asociados con signos de actividad sexual. Las diligencias se adelantaron por parte de la Fiscalía General de la Nación y por el juzgado, en razón de quien, en cumplimiento de la obligación prescrita por el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, se identificó como Rafael Manuel Uribe Noguera, con cédula 79948528 de Bogotá, con fecha de nacimiento 13 de junio de 1978 en la misma ciudad, hijo de María Isabel Noguera y de Rafael Uribe, de estado civil soltero y de profesión arquitecto. Dentro de los antecedentes procesales, el juzgado registra que el despacho del juzgado 72 Penal Municipal con función de control de garantías en audiencia celebrada el 5 de diciembre de 2016, a instancias de la solicitud elevada por la Fiscalía 121 delegada ante los jueces penales de circuito de la ciudad de Bogotá, expidió orden de captura en contra del señor Rafael Manuel Uribe Noguera por aplicación directa de los artículos 297 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Hecha efectiva la captura el 6 de diciembre de 2016 ante el Juzgado 79 Penal Municipal con función de control de garantías, la Fiscalía 121 elevó cargos en contra del señor Rafael Uribe Noguera como autor responsable de los delitos de feminicidio agravado, en concurso heterogéneo con los delitos de secuestro agravado, acceso carnal violento y tortura, según están descritos por los artículos 104A, 104B literal B, D y F, 168, 170 parágrafo numeral segundo, 179, 205, 211 numerales 2, 4 y 7, junto con la causal de mayor punibilidad del artículo 58 numerales 5, 8 y 9 del Código Penal.
La Fiscalía General de la Nación, por intermedio de su delegada 121 seccional, presentó escrito de acusación con fecha 15 de diciembre de 2016, llamando a responder en juicio al señor Rafael. De las diligencias se asignó al juzgado 35 penal de circuito con función de conocimiento de la ciudad de Bogotá, según se lee en el acta de reparto del 15 de diciembre de 2016. Por auto de la misma fecha se convocó a las partes para el siguiente 11 de enero de 2017 a audiencia de formulación de acusación. Instalada la audiencia y cumplidos los requisitos señalados por el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía General de la Nación llamó a responder en juicio al procesado como autor responsable de los delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con los de secuestro agravado y acceso carnal violento agravado. Con breves variaciones sobre la calificación jurídica, ahora aquella corresponde a la descrita por los artículos 104A, 104B literal B, T, 168, 170 numeral primero, 205, 211 numeral 4 y 7, junto con las causales de mayor punibilidad de los numerales 5, 8 y 9 del artículo 58 del Código Penal. Concluido el acto de la formulación de la acusación por parte de la delegada 10ª especializada adscrita al despacho de la Vicefiscalía, el señor Rafael Manuel Uribe Noguera, con el acompañamiento de su defensor, manifestó su aceptación libre, consciente, voluntaria y unilateral a los cargos formulados en la acusación. Dentro de las consideraciones del juzgado y sobre su competencia, el despacho declara que es competente para decidir de fondo dentro de las diligencias seguidas por la Fiscalía General de la Nación en contra del ciudadano Rafael Manuel Uribe Noguera con relación a su autoría responsable en los delitos acusados y en virtud de la cláusula general de competencia del artículo 36 del Código de Procedimiento Penal. Sobre la manifestación de aceptación de cargos. Como se viene señalando desde parágrafos anteriores, una vez formulada la acusación por la Fiscalía General de la Nación en audiencia del 11 de enero de 2017, el señor procesado Rafael Manuel Uribe Noguera aceptó unilateralmente y de forma incondicional los cargos que le fueron acusados como autor responsable en los delitos de feminicidio agravado, secuestro agravado y acceso carnal violento agravado. Conforme a las facultades entregadas por la Ley de Procedimiento al juez de conocimiento para el control de legalidad sobre los actos de aceptación unilateral de cargos, en el curso de la audiencia del 11 de enero de los corrientes se consiguió verificar por el despacho. Primero, que el acusado, el señor Uribe Noguera, se informó de forma suficiente acerca de los hechos que fueron materia de acusación y de la calificación jurídica que a ellos se les dio por parte del delegado de la Fiscalía General de la Nación. Segundo, que en sede de control de legalidad sobre la manifestación de allanamiento a cargos, se le hizo saber al señor acusado la renuncia irrevocable derivada del allanamiento a algunos de los derechos contenidos de su abogado. Exigen los artículos 8º literal I, 131 y 293 del Código de Procedimiento Penal. Cuarto, que de acuerdo con los medios de prueba que fueron presentados a las diligencias por parte de la Fiscalía General de la Nación, se pudo establecer por el juzgado que se enervó la presunción de inocencia que hasta entonces acompañó al procesado, siendo ese mínimo de prueba suficiente para el proferimiento de una decisión de condena, respondiendo así a los requerimientos de los artículos 7º, 381 y 327, inciso 3 del Código de Procedimiento Penal. Según el artículo 10º de la misma Ley 906, se verificó por el despacho la indemnidad sobre las garantías fundamentales del procesado. Y finalmente, sexto, se informó por el juzgado del señor Uribe Noguera que en el presente caso, aun si se allanaba cargos, no procedía rebaja ni descuento de pena por los delitos acusados por prohibición expresa de la Ley 1098 de 2006 y de la Ley 1761 de 2015. Sobre la materialidad y el compromiso del procesado en los delitos acusados. El día 4 de diciembre del año 2016, sobre las 13 horas, el intendente de la Policía Nacional, Álvaro Rincón Devia, recibió una orden del capitán Gabriel Alejandro Niño Silva para que se trasladara hasta la estación de policía de Chapinero y de allí a la transversal cuarta este número 5969 del barrio Bosque Calderón.
Hecho el traslado y una vez en el lugar, el uniformado se entrevistó con el señor Juvencio Zamboni, quien le indicó que sobre las 9:20 del mismo día, su hija YASM de 7 años de edad había sido raptada por un sujeto desconocido que conducía una camioneta de color gris cuando ella se encontraba en la puerta de entrada de su residencia. Conocidas las placas de identificación de la camioneta por la información recogida de la cámara de seguridad del sector, el intendente dio razón de lo propio a su superior, capitán Niño Silva. Este último, junto con el intendente William Caballero Lozano, adelantó las diligencias necesarias para dar con la identificación y el paradero del propietario del vehículo ya reconocido. Finalmente, sobre las 20:45 del mismo 4 de diciembre de 2016, se ubicó el paradero final del rodante por intermedio del señor Francisco Uribe Noguera y se trasladaron las unidades de policía hasta el apartamento 603 de la carrera cuarta, número 6614, encontrándose en su interior el cuerpo sin vida de YASM. Ya para entonces se tenía identificado el presunto conductor del vehículo de Marras como Rafael Manuel Uribe Noguera, a quien se le endilgó por las autoridades la responsabilidad sobre la muerte de la menor y su hasta entonces presunta vejación sexual. Presentado el último mencionado ante la Judicatura, con posterioridad a la formulación de la acusación manifestó su aceptación unilateral de cargos. Al despacho le corresponde ahora fijar en sentencia cómo los medios de prueba acercados por la Fiscalía General de la Nación como sustento del allanamiento responden con suficiencia al peso impuesto por el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal para proferir sentencia. Tales consideraciones se harán no sin antes señalar que con la manifestación de cargos hecha por el señor procesado, este y su defensa técnica renunciaron a refutar la franqueza del dicho de cada una de las personas que fueron entrevistadas con ocasión del desarrollo de la investigación, desistieron de objetar la legalidad de los procedimientos adelantados por la Policía Judicial, abandonaron la posibilidad de impugnar las técnicas y procedimientos científicos aplicados por los funcionarios que rindieron informes periciales en el curso de la investigación, así como también renunciaron a discutir acerca de la preservación de la cadena de custodia sobre cada una de las evidencias físicas que fueron objeto de tales informes. Con la manifestación de aceptación de cargos se afirmó como cierto el contenido de los medios de prueba presentados por la Fiscalía y a ello se atiene entonces esta decisión. Acerca del delito de secuestro simple agravado. Los cargos aceptados por el señor Rafael Manuel Uribe Noguera afirmaron su autoría responsable en el delito de secuestro simple, como está descrito por el artículo 168 del Código Penal, junto con la causal de agravación punitiva dispuesta por el numeral primero del artículo 170 del Código Penal en razón de tratarse la víctima de una persona menor de 18 años de edad. Los medios de prueba presentados por la Fiscalía General de la Nación dejaron en evidencia que para la fecha de los hechos el señor Rafael Manuel Uribe Noguera tenía su domicilio personal en el inmueble con dirección carrera 64A, número 1A85, apartamento 601 del edificio EQ64 de la ciudad de Bogotá. Así se confirmó con las múltiples entrevistas rendidas por el funcionario del Gaula de la Policía Nacional, Gabriel Alejandro Silva Niño, quien relató cómo, bajo los primeros actos de investigación, recibió información del grupo familiar del procesado acerca del lugar de su residencia habitual. En el informe de Policía Judicial que antecedió a la diligencia de allanamiento y registro hecha el mismo inmueble por orden de la Fiscalía 121 Seccional de Bogotá, y en la entrevista rendida por el señor Luis Fernando Murcia Muñoz, celador del edificio EQ64, quien reconoció al procesado como el residente del apartamento 601. Según los medios de prueba presentados al despacho, de dicho inmueble se le vio salir al señor Uribe Noguera sobre las 9:20 de la mañana del 4 de diciembre de 2016, conduciendo la camioneta marca Nissan X-Trail de color plata con placa CBO 960. Así lo afirmó el celador de turno, se registró en el video de las cámaras de seguridad del edificio y en las fotografías 2A6 acercadas como medio de prueba producto de su digitalización. Minutos después de su salida del edificio EQ64, la misma camioneta y aparentemente con el mismo conductor arribó a las inmediaciones del barrio Bosque Calderón Tejada en el centro oriente de la ciudad de Bogotá.
De ello dan fe los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en el terreno comprendido entre la diagonal 58 con carrera Cuarta Este y la calle 61 con la misma intersección, cuyas imágenes impresas número 4, 5, 6, 7 y 8 del video 01 muestran el rodante de placa CBO 960 transitando sobre la calle principal del barrio con destino hacia la calle 59 con carrera Cuarta Este B. La entrada del vehículo en tiempo y lugar fue también registrada por el señor Hugo Nelson Rodríguez Bernal, quien desde el vehículo tipo camión de su propiedad, que se ve en las imágenes antes señaladas, notó el paso y dirección del rodante. Segundos después, en las fotografías 15 y 16, producto de la digitalización de los videos de las mismas cámaras de seguridad, se ve la camioneta de Marras a pocos metros de las viviendas ubicadas en la intersección de la calle 59 con carrera Cuarta B Este. A partir de este punto se pierde la evidencia sobre el curso seguido por la camioneta para aquel 4 de diciembre de 2016, pero es posible reubicarlo con base en el dicho de la señora Nilva Velasco Muñoz, del señor Juvencio Zamboniza Canamboy y del niño ESB. La primera dijo que pasada las 9 de la mañana del día 4 de diciembre de 2016 vio a su sobrina YASM de 7 años de edad tomar un vaso de tinto con algunas galletas de desayuno y minutos después salir a la puerta de entrada de su residencia ubicada en la transversal Cuarta Este B número 5969 a jugar junto con sus primos N y ESB de 7 años de edad respectivamente. Solo minutos después, Nilva Velasco escuchó los llamados de auxilio de su hijo Esteban y al salir en su ayuda, aquel le indicó que un hombre acababa de raptar a su prima YA, subiéndola por la fuerza a un vehículo. ESB, por su parte, y ya en presencia de funcionarios de la Policía Nacional, relató que encontrándose junto con sus primas Nicole y YA sentados sobre la escalera que da a la puerta de entrada a su residencia, un vehículo de color gris se detuvo en el lugar y su conductor, a quien describió como un hombre joven de pelo negro y gafas oscuras, abrió la puerta delantera derecha llamando a YA bajo el pretexto de querer hacerle una pregunta. Una vez la niña se acercó al desconocido, aquel la tomó por la fuerza de sus brazos y el cabello, la introdujo al vehículo, le tapó la boca y se dio a la fuga. Los llamados de auxilio y la desesperación del menor llegaron en solo segundos a los oídos del padre de la niña, señor Juvencio Zamboní, quien una vez informado de lo sucedido se dio a la persecución del vehículo por sus propios pasos, como puede vérsele junto con otros miembros de su familia y habitantes del sector en las fotografías 12, 13 y 14 del video número 3 que corresponde a los videos digitalizados por la Policía Judicial. Juvencio Zamboní, ya en compañía de los uniformados del cuadrante de su residencia, revisó de forma preliminar y con la aquiescencia de sus propietarios los videos de seguridad de algunos negocios del sector para conseguir observar que minutos antes, frente a la puerta de entrada de su residencia, se detuvo por algunos segundos un vehículo tipo camioneta de color gris cuyas placas eran TBO 960. A partir de entonces, la camioneta aparentemente conducida por Uribe Noguera vuelve a ser visible por las cámaras de seguridad sobre las 9 y 14 minutos de la mañana del 4 de diciembre de 2016 sobre la transversal Cuarta Este con dirección hacia la única salida transitable del barrio Bosque Calderón Tejada. Así se advierte en las fotografías 9, 10, 12 y 14 del video número 2 tomado de los videos aportados a por la Policía Nacional. Cerca de 20 minutos después y sobre las 9 y 40 horas de la mañana del 4 de diciembre de 2016, la camioneta color gris de placa DBO 960 ingresó al parqueadero del edificio EQ64 en la carrera 64A número 1A85. El acercamiento al lugar y entrada del edificio son visibles en las fotografías número 8 a 24, resultado de la digitalización del video de las cámaras de seguridad del edificio. La identificación del conductor del rodante se concluye a partir del dicho del señor Luis Fernando Murcia Muñoz, celador que prestaba turno en la portería de EQ64, quien afirmó que fue el señor Uribe Noguera quien le pidió el ingreso al parqueadero y quien solo segundos después, demacrado, cubierto el rostro por unas gafas negras, nervioso y algo exaltado, le exigió reabrir la puerta de entrada para inmediatamente retirarse del lugar con rumbo desconocido.
En lo que interesa a esta altura de las consideraciones, producto de la digitalización de los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en la entrada del parqueadero de EQ64, en las fotografías 18, 19, 20 y 21 se observa el cuerpo de la niña acostado sobre el asiento del copiloto con la cabeza sobre las piernas del conductor cuando la camioneta está entrando en el parqueadero. Conteste con el dicho del señor Murcia Muñoz. 3 minutos después, las fotografías muestran la salida de la camioneta color gris de EQ64, ahora observándose con facilidad en las imágenes 33, 34, 35 y 36, los miembros inferiores de la menor en idéntica posición a como se le vio cuando la camioneta ingresó al edificio. Las imágenes, se infiere, corresponden al del cuerpo de YASM por la identidad de las prendas de vestir que exhiben: blusa y pantalón corto color rosado y zapatos de color blanco, y aquellas que fueron descritas por su padre y tía materna como las que portaba al momento de ser raptada. Entre las 9:40 y 9:45 minutos de la mañana del 4 de diciembre de 2016, la camioneta color gris de placas DBO 960 entró al parqueadero del edificio EQ66 ubicado en la carrera Cuarta A 6614. El señor Fernando Merchán Murillo, al ser entrevistado por la Policía Judicial, indicó que para la fecha cumplía el turno de celaduría desde las 6 hasta las 6 de la tarde en la puerta de entrada del edificio EQ66 y en las horas de la mañana dio paso al parqueadero a la camioneta color gris de placas DBO 960. Al ser preguntado sobre el propietario del vehículo, indicó que era el señor Rafael Uribe Noguera, a quien de Contera reconoció como el propietario del apartamento 603. Este último fue quien le exigió aquel 4 de diciembre de 2016 que le diera paso hacia el sótano del parqueadero, dejando a un lado que los lugares asignados para su vehículo eran los parqueaderos 01 y 02 del primer piso detrás del vidrio panorámico de la recepción. La evidencia del ingreso de la camioneta al parqueadero y al sótano de EQ66 se ve en las fotografías 43 a 56, producto de la digitalización de los videos de la cámara de seguridad ubicada en la puerta de entrada del lugar y sobre el ascensor del parqueadero. Como ocurrió con las imágenes del edificio EQ64, en las identificadas con los números 47, 48, 49 y 50, se observa con fidelidad el cuerpo de YASM tendido sobre el asiento delantero derecho de la camioneta y puesta su cabeza sobre las piernas del conductor al ingreso al parqueadero y luego al sótano de EQ66. El destino final de la niña no fue otro que el 6º piso del edificio al que se le ve ingresar, terminando por ser encontrado su cuerpo sin vida, casi 12 horas después en el apartamento 603 de propiedad del procesado Rafael Uribe Noguera. El testigo silente de la permanencia de YA dentro de la afamada camioneta y probablemente de su lucha por sobrevivir fue el zapato en cuero de color blanco hallado por la Policía Judicial en el piso de la parte delantera de la camioneta una vez fue incautada y sometida a inspección. La descripción del color, material, forma, talla y marca del zapato evidenciada por la Policía Judicial se corresponde con idéntica descripción hecha por el padre de la menor en su entrevista. Sobre dichos hechos, el procesado Rafael Uribe Noguera en interrogatorio, aunque sostuvo que aquel 4 de diciembre de 2016 tuvo extensas lagunas de memoria y una alteración importante en los conceptos de tiempo y espacio, reconoció ante la Fiscalía que en esa fecha y en las horas de la mañana sí viajó desde su residencia hasta las inmediaciones del barrio Bosque Calderón y de allí tomó por la fuerza a la niña YASM, alándola de uno de sus brazos, llevándola hasta el interior de su camioneta y manteniéndola allí hasta su ingreso al parqueadero del edificio EQ66. Del contenido de los medios de prueba antes señalados, se concluye razonablemente por el juzgado que Rafael Manuel Uribe Noguera, como fue acusado por la Fiscalía y él mismo lo aceptó en audiencia, de forma voluntaria dirigió su conducta a asegurar el rapto y la permanencia involuntaria bajo su dominio de la niña YASM. No otra cosa se desprende del hecho ya probado de haberse dirigido el procesado hacia las inmediaciones del barrio Bosque Calderón Tejada con el único fin, porque no mostró interés en actividad diferente, de arrebatar a una de las menores de edad que fácilmente se encuentran en el lugar desprovistas de protección o vigilancia de un adulto. Con ese único objetivo,
Uribe Noguera abordó su vehículo, tomó ruta directa hacia las profundidades de los cerros orientales, se adentró en el barrio y transitó por él hasta encontrarse con el paradero de Y.A. Con el mismo objetivo en mente, el procesado engañó a la niña con el pretexto de hacerle una pregunta para asegurar su estratégica cercanía a la puerta abierta del vehículo, la tomó por la fuerza y maniobró su cuerpo ingresándola al rodante, anulando su libertad de movimiento para luego huir con ella ya a su disposición y bajo su entero control. El señor Uribe Noguera sostuvo en su interrogatorio que en razón de la ingesta de sustancias estupefacientes y alcohólicas de diferente naturaleza y cantidad con anterioridad al rapto de Y.A., cree no haber sido dueño de sus propios actos y haber actuado bajo un tipo de inconsciencia que en todo caso no podía controlar. Afirmación que no cambia la imputación de su autoría responsable, en tanto que la información recogida da cuenta de que el procesado actuó con tal conciencia sobre la ilegalidad de su conducta que hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar ser descubierto en su ejecución. No es gratuito que el señor Uribe Noguera asegurara la impunidad de los primeros minutos del rapto de Y.A.S.M. acostando el cuerpo de la niña sobre la parte delantera de su camioneta para evitar que fuera visto en su huida, que tapara el rostro y la boca de Y.A. a todo lo largo del trayecto que lo separó de Bosque Calderón hasta EQ64 y luego hasta EQ66, con el evidente fin de evitar un grito de auxilio de la víctima y ser descubierta por los paseantes o por los celadores que atendieron la entrada y salida de su camioneta. Abstenerse de apear a la niña dentro de EQ64 anticipando que las cámaras de seguridad dejarían rastro de lo propio. Decidir sin vacilación que el mejor lugar para abandonar el vehículo manteniendo a la niña físicamente sometida era el sótano de EQ66, que no su lugar habitual de parqueadero, donde sabía Rafael Manuel que no correría el riesgo de ser visto por los celadores o registrado por las cámaras de seguridad. Todas las anteriores previsiones dejan ver a un Rafael Uribe Noguera consciente de la ilegalidad de la conducta que estaba ejecutando y con un marcado interés por asegurar la impunidad de cada uno de sus pasos. Consciente como era el procesado sobre el carácter contraderecho de su conducta, le era exigible dirigirla de acuerdo con esa comprensión, absteniéndose de dañar el bien jurídico y la libertad personal protegido por el tipo del artículo 168 del Código Penal. No obstante, los medios de prueba y su aceptación de responsabilidad indican que voluntariamente decidió lo contrario. Sobre las circunstancias de agravación punitiva acusadas. La Fiscalía General de la Nación, dentro del escrito de acusación presentado el 15 de diciembre de 2016 por intermedio de la delegada 121 seccional, fijó la imputación de las causales de agravación punitiva del delito de secuestro simple contempladas por los numerales 2 y 10 del artículo 171 del Código Penal. El numeral segundo ordena el aumento de la pena de una tercera parte a la mitad en los eventos en los que en el lapso de la privación de la libertad se somete a la víctima a tortura física o moral o a violencia sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada. La Fiscalía sometió la imputación de la causal al ejercicio de la violencia sexual. Por su parte, el numeral 10 ordena el aumento de la pena en igual proporción en los eventos en los que, por causa o con ocasión del secuestro, le sobrevenga a la víctima la muerte o lesiones personales. No obstante lo anterior, dentro del texto del escrito de acusación presentado el 1 de noviembre de 2017 y sobre el que se fundó la acusación y la manifestación de aceptación de cargos hecha por el señor procesado, la delegada 10ª especializada inexplicablemente desechó las razones esgrimidas por su homóloga, expulsando de la calificación jurídica inicial las causales de agravación señaladas en los párrafos anteriores y relacionadas con el ejercicio de violencia sexual y la posterior muerte de Y.A.S.M. en el escenario del secuestro, limitando la imputación a la causal primera del artículo 170 del Código Penal en el punto de la comisión del delito contra la libertad personal sobre una menor de 18 años. Siendo así, y obligado como está el juzgado a respetar los límites impuestos por la acusación, se condenará entonces en la parte resolutiva de la decisión a Rafael Manuel Uribe Noguera como autor responsable en el delito de secuestro simple, junto con la causal específica de agravación dispuesta por el numeral primero del artículo 170 del Código Penal, por ser su víctima una niña de 7 años y 5 meses de edad para la fecha de los hechos. Acerca del delito de acceso carnal violento agravado.
Los cargos aceptados por el señor Rafael Manuel Uribe Noguera afirmaron su autoría responsable en el delito de acceso carnal violento agravado, como está descrito por el artículo 205 del Código Penal, junto con la causal de agravación punitiva dispuesta por los numerales 4 y 7 del artículo 211, en razón de tratarse de la víctima de una persona menor de 14 años y encontrarse en situación de vulnerabilidad en razón de su edad. El delito de acceso carnal violento está descrito por el artículo analito y anal, ubican la muerte dentro del contexto de actividad sexual violenta, cierro comillas. Así que, conforme los hallazgos periciales descritos en precedencia, el juzgado puede concluir que hay evidencia médica contundente de haberse introducido un cuerpo extraño sin que ahora importe su denominación dentro de los orificios naturales del cuerpo de la menor YASM. Así lo enseñan las múltiples lesiones externas e internas infligidas en la zona perianal de la niña y en los genitales internos. Las lesiones que conforme su naturaleza no podrían haberse producido en las circunstancias propias del ejercicio vital de una niña de apenas 7 años de edad y que en razón de la información recogida dentro del proceso tampoco es posible inferir que su origen pudiera ser accidental. Las lesiones fueron infligidas por un tercero y lo fueron con la introducción violenta de algún tipo de elemento que consiguió dejar huella en las zonas aledañas a los orificios anal y vaginal y la ruptura de los tejidos internos de la menor. La desnudez en la que fue encontrado el cuerpo de la niña, el uso concreto de una prenda de vestir para adornar su torso, el uso de una sustancia oleosa para cubrirlo y la ubicación específica de las lesiones abrasivas y contundentes en los órganos genitales y no en otra parte del cuerpo, evidencian que los actos de penetración vaginal y anal de los que fue objeto la víctima tuvieron como propósito principal su erotización y la satisfacción sexual de un tercero. Según el interrogatorio rendido por el procesado en el curso de las diligencias, el señor Uribe Noguera reconoció el traslado forzado y ausente de libertad del cuerpo de YASM desde el lugar de residencia de la niña hasta el suyo propio y la permanencia de aquel en el lugar, cuando menos hasta la fecha y hora en que la Policía Judicial adelantó la diligencia de levantamiento de cadáver. Pero negó Uribe Noguera el relato de la forma en que la niña fue victimizada bajo el pretexto de una memoria fragmentada e incompleta. En tal escenario, es desconocido para las diligencias la precisión y el detalle del conjunto de circunstancias bajo las cuales se produjo el contexto de actividad sexual al que hizo relación las conclusiones forenses. Sin embargo, ello no obsta para que se pueda inferir razonablemente la ausencia de consentimiento en la víctima y el ejercicio de violencia física sobre su cuerpo. La información presente dentro de las diligencias, además de la manifestación unilateral de aceptación de cargos hecha por el procesado con relación al delito descrito por el artículo 205 del Código Penal, conducen al juzgado a afirmar satisfecho el elemento normativo del tipo referido a las alternativas propuestas por el artículo 212A del Código Penal. Así, en virtud de la inobjetable evidencia del uso de violencia física arrojada por el desgarramiento de los genitales internos de YA, por las marcas físicas de presión y fuerza sobre los miembros inferiores y superiores, por las idénticas huellas vistas en su rostro y cuello, por el evidente sangrado en sus genitales y por la limitación en el ejercicio de la libertad de movimiento de la menor, es indudable la absoluta ausencia de consentimiento de aquella para acogerse a la actividad sexual a la que inexorablemente fue conducida. Concluir lo contrario es ir contra evidencia y olvidar que la ley presume, bajo una presunción iure et iure que no admite prueba en contrario, la incapacidad del menor de 14 años para determinarse y actuar con libertad en el ejercicio de la sexualidad, sosteniéndose que las personas menores de esa edad no se encuentran en condiciones de asumir, sin consecuencias para el desarrollo de su personalidad, el acto sexual debido al estadio de madurez que presentan sus esferas intelectiva, volitiva y afectiva. Apaciguando cualquier duda sobre la presencia de hechos relacionados con acceso carnal o, si existiendo ellos, se produjeron sobre la menor aún con vida o sobre su cuerpo inerte, la Fiscalía General de la Nación acudió a la dirección del Grupo de Patología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal mediante cuestionario del 6 de diciembre de 2016. En la misma fecha se indicó que las lesiones vistas a nivel genital en el cuerpo de la víctima, dados por 2 desgarros recientes en himen de bordes hemorrágicos, edematizados y sangrantes, y hematomas violáceos en la mucosa del tercio inferior de la vagina, se está ante un trauma genital agudo con penetración vaginal.
Para el caso del ano se evidencia la presencia de abrasión y hematoma violáceo en el borde anal consistente con trauma agudo a nivel anal. Y con relación a la altura vital en las que fueron producidas esas lesiones, el dictamen informó que las lesiones observadas tanto en región genital como perianal y anal presentan características de vitalidad dadas por edema, signos de hemorragia en los bordes de los desgarros con equimosis, edema y hematoma en el tejido subyacente. Todas estas características indican vitalidad del tejido que permite que se presenten fenómenos inflamatorios y sangrado activo a través de las lesiones como las observadas. Las lesiones a nivel genital ocurrieron antes de la muerte. En ese orden de ideas y con relación a la descripción del tipo del artículo 205, ya puede el juzgado concluir que YASM fue sometida por un tercero. En la mañana del 4 de diciembre de 2016, dentro del inmueble ubicado en el apartamento 603 del conocido edificio ECO 66, a hechos constitutivos de acceso carnal, con feroz ejercicio de violencia física y en total ausencia de consentimiento o libertad. Con ocasión del desarrollo de la autopsia, el forense del Instituto Nacional de Medicina Legal tomó múltiples muestras del cuerpo de YASM con el fin de ser sometidas a análisis por los laboratorios de biología forense de la misma entidad, persiguiendo el hallazgo de material biológico que apuntara a la identificación de su agresor. Dentro del de las uñas de sus dos manos. El análisis biológico de la primera evidencia mostró la presencia de un espermatozoide en los alrededores de la conjunción del ano y los genitales externos de YA, y cotejados estos con muestras biológicas del procesado Rafael Manuel Uribe Noguera, se concluyó, abro comillas, Rafael Uribe Noguera o un familiar suyo por línea paterna no se excluye como el origen del haplotipo del cromosoma Y mayoritario encontrado en los escobillones con frotis perianal tomados a YASM. Es 30.584 veces más probable el hallazgo genético si este proviene de Rafael Uribe Noguera o de un familiar suyo del mismo linaje paterno que si proviene de otro individuo al azar de la población incluida en la base de datos, cierro comillas. Información que arroja una base importante para inferir razonablemente la manipulación de los genitales del cuerpo de YA por parte del procesado y el paso de los suyos por la misma área, pese a que afirmó en descargos la supuesta incompatibilidad de una erección, eyaculación o cualquier actividad sexual con el consumo de alcohol y estupefacientes. El análisis de la segunda muestra tomada de los residuos ubicados bajo las uñas de las manos de la menor arrojó un resultado positivo para su cotejo con las muestras biológicas del procesado. El mismo grupo de genética forense que estudió el frotis perianal del cuerpo de YA señaló, abro comillas, Rafael Uribe Noguera o un familiar suyo por línea paterna y al menos un individuo masculino desconocido no se excluyen como los aportantes a la muestra de haplotipos de cromosoma Y encontrada en los fragmentos de las uñas tomadas a la mano derecha e izquierda de YASM, cierro comillas. Así que, pese a las anodinas exculpaciones ofrecidas por Rafael Uribe Noguera en el curso de su única salida procesal, la evidencia indica que los hechos de violencia sexual se produjeron sobre el cuerpo de la menor que el procesado reconoció haber ingresado a su domicilio en el lapso en que forzadamente aquella se mantuvo a su disposición y quedando en su cuerpo huellas biológicas del paso de quien aceptó unilateralmente los cargos. Difícilmente, si no fuera contra evidencia, podría arribarse a una conclusión diferente a aquella que señala la autoría Rafael Uribe Noguera en tales hechos. Rafael Manuel Uribe Noguera dirigió su conducta a la satisfacción de su apetito sexual bajo circunstancias que sabía eran abiertamente contrarias a derecho. No en vano de sus actos conocidos se puede inferir que fueron dirigidos a asegurar la impunidad de su conducta. Arrebató a su víctima bajo las circunstancias ya explicadas, ingresó a ECO 66 con YA bajo su dominio y le indicó al celador Fernando Merchán Murillo que impidiera el acceso al apartamento 603 de cualquiera de sus copropietarios y que negara su presencia en él ante cualquier persona que lo indagara. Anuló por la fuerza cualquier súplica de auxilio de la niña cuando era el objeto de su feroz erotismo, cubriendo su boca e impidiendo que entrara aire a su cuerpo.
o más grave aún, ocultó el cuerpo de la niña lacerado por la violencia al que fue sometido para que no fuera visto por sus hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera, previendo el rechazo de aquellos frente a sus actos. Consciente como era el procesado sobre el carácter contraderecho de su conducta, le era exigible dirigirla de acuerdo con esa comprensión, absteniéndose de dañar el bien jurídico de la libertad y formación sexual protegido por el tipo del artículo 205 del Código Penal. No obstante, los medios de prueba y su aceptación de responsabilidad indican que voluntariamente decidió lo contrario. El delito acusado y aceptado que se acompañó de las causales de agravación punitiva dispuestas por los numerales 4 y 7 del artículo 211 del Código Penal. La primera de ellas señala el aumento de la pena de una tercera parte a la mitad cuando el delito se realizare sobre persona menor de 14 años. Frente a esta causal de agravación punitiva le basta al juzgado constatar que conforme con la información arrimada a las diligencias, quien está reconocida en calidad de víctima directa de los hechos objeto del proceso ya está plenamente identificada como YASM con fecha de nacimiento 26 de junio de 2009 y con 7 años y 5 meses de edad para la fecha de los hechos. Por otra parte, el numeral séptimo del mismo artículo impone el aumento de la pena de una tercera parte a la mitad cuando el delito se cometiere sobre personas en condición de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. La Fiscalía General de la Nación, dentro del escrito de acusación presentado el 15 de diciembre de 2016, por intermedio de la delegada 121 seccional, fijó la imputación de la causal séptima con base en la vulnerabilidad de la víctima como consecuencia de las condiciones socioeconómicas de aquella y de su grupo familiar, razonando alrededor del reconocimiento e inscripción de aquellos por la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas como población víctima de desplazamiento forzado por la violencia. Sin embargo, dentro del texto del escrito de acusación presentado el 1 de enero de 2017 y sobre el que se fundó la acusación y la manifestación de aceptación de cargos, la delegada 10ª especializada desechó las razones esgrimidas por su homóloga y limitó la imputación de la causal séptima exclusivamente a la vulnerabilidad de la víctima en razón de su edad. Siendo así y obligado como está el juzgado a respetar los límites impuestos por la acusación, se entiende que el segundo agravante acusado por la Fiscalía está destinado a acentuar la gravedad del injusto en razón de la condición de especial vulnerabilidad que se desprendió de la escasa edad de la víctima. Sin embargo, dicha circunstancia ya está contemplada de forma suficiente por la causal cuarta del artículo 211, pues de su contenido se infiere que el interés del legislador fue el de hacer con ella más grave la sanción en los eventos en que se atente contra la formación y libertad sexual del grupo etario con mayor vulnerabilidad, de los 0 a los 14 años, entre aquel de los menores de 18 años. En ese orden, reconocer la aplicación de la causal de agravación del numeral séptimo del artículo 211 bajo los términos planteados por el acusador es sancionar 2 veces una idéntica circunstancia en contravía del principio superior del non bis in idem. Esto último obliga al juzgado a separarse del reconocimiento de la causal séptima acusada, limitando su fallo a la afirmación de la causal cuarta del artículo 211, ampliando los límites punitivos de una tercera parte a la mitad en razón de haberse lesionado la libertad y formación sexual de una niña con edad inferior a los 14 años de edad. Se condenará entonces en la parte resolutiva de la decisión a Rafael Manuel Uribe Noguera como autor responsable en el delito de acceso carnal violento, junto con la causal específica de agravación dispuesta por el numeral cuarto del artículo 211 del Código Penal. Sobre el delito de feminicidio agravado, la Fiscalía General de la Nación acusó al señor Rafael Manuel Uribe Noguera como autor responsable del delito de feminicidio, como está descrito por el artículo 104A, literal B del Código Penal, y bajo el supuesto, conforme fue aceptado por el procesado, de haberse provocado la muerte violenta de la niña YASM por su condición de ser mujer y luego de ejecutarse sobre su cuerpo actos de instrumentalización de género. Encuentra necesario el juzgado entrar a definir, a efectos de analizar el contenido de los medios de prueba puestos a su disposición, en qué eventos el ejercicio de violencia sobre una niña y o mujer refleja su victimización por el hecho de ser mujer como elemento normativo consustancial al delito de feminicidio.
La tipificación del delito de feminicidio en la legislación penal colombiana contó con muy importantes antecedentes que pueden dar cuenta de la acepción antes referida. Dentro del derecho internacional de los derechos humanos, no son pocos los instrumentos ratificados por Colombia que se inscriben dentro del marco internacional de la lucha contra las diferentes violencias ejercidas sobre la mujer. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la Organización de las Naciones Unidas reconoce en su preámbulo la perenne existencia de formas de discriminación hacia la mujer y la necesidad política actual de modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. A partir de allí, identifica la discriminación basada en el género como factor de vulneración de los principios de igualdad y dignidad y la define como, abro comillas, toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto, por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera, cierro comillas. Para no ser llamado a engaños, la Recomendación General número 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer aclara con autoridad que la definición de discriminación contenida dentro de la Convención incluye la de la violencia basada en el sexo y a esta última la define como, abro comillas, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada, incluyendo actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción de otras formas de privación de la libertad, cierro comillas. De la especificidad de la Convención alrededor del concepto de discriminación, el escenario internacional entendió la necesidad de un instrumento particular que reforzara en los estados el deber de garantía y protección sobre la indemnidad física y emocional de la mujer, a más de una herramienta que robusteciera el deber de debida diligencia sobre la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de aquellos actos constitutivos de violencia basados en el género. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer acudió a ese propósito. El documento en su preámbulo reconoció que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a aquella a una situación de subordinación respecto del hombre. Y en tal contexto, el artículo primero de la Declaración definió la violencia contra la mujer como, abro comillas, bien, a los efectos de la presente declaración, por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada, cierro comillas. Y especificó algunos actos susceptibles de ser calificados como actos de violencia basadas en género, aunque precisó que no se limitaba a ellos. La violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación, la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares.
Insuficiente lo anterior, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer adoptó la Declaración y Plataforma de Beijing, posteriormente adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La plataforma acoge la misma definición de la violencia contra la mujer adoptada en la convención que le antecedió, pero ofrece una explicación a su sustrato en términos que son de interés al propósito de estas consideraciones. Allí se dijo, abro comillas, la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra aquella y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital dimana esencialmente de pautas culturales, en particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión que perpetúan la condición inferior que se asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. La violencia contra la mujer se ve agravada por presiones sociales como la vergüenza de denunciar, la falta de acceso de la mujer a información, asistencia letrada o protección jurídica, la falta de leyes que prohíban efectivamente la violencia contra la mujer, el hecho de que no se reformen leyes vigentes, el hecho de que las autoridades públicas no pongan el suficiente empeño en difundir y hacer cumplir las leyes vigentes y la falta de medios educacionales y de otro tipo para combatir las causas y consecuencias de la violencia. Las imágenes de violencia contra la mujer que aparecen en los medios de difusión, en particular las representaciones de la violación o la esclavitud sexual, así como la utilización de mujeres y niñas como objetos sexuales y la pornografía, son factores que contribuyen a que se perpetúe esa violencia que perjudica a la comunidad en general y en particular a las niñas y a las jóvenes, cierro comillas. Beijing estuvo antecedida por las estrategias de Nairobi en la definición de los diferentes tipos de violencia que soportaron las mujeres en los ámbitos públicos y privados, siendo esta especialmente relevante en razón de ser la primera declaración internacional y en la que se reconoció en el contexto mundial de las naciones que la violencia y la discriminación de la mujer nace en atávicos patrones y estereotipos culturales y es la fuente primaria de la discriminación y la negación de sus derechos humanos. En el escenario interamericano se asoma la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará. Tras reconocer la Asamblea de los Estados Americanos que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, para efectos de la aplicación de la Convención se definió la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como el privado. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ello ocurra. El reflejo más trascendental del control convencional del sistema interamericano frente a la aplicación de la Convención se lee en la sentencia conocida como la del campo algodonero de 2009. Dicha sentencia es un pronunciamiento hito en el ámbito local de los derechos humanos. Lo es por haberse tenido en cuenta en ella por primera vez, primero, la competencia de la Corte para el control convencional de los actos del Estado bajo la Convención de Belém do Pará. Segundo, el análisis de la violencia sobre la mujer como criterio transversal para describir un contexto de violación generalizada de los derechos humanos de las mujeres bajo criterios de violencia basada en género. Tercero, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la reproducción e impunidad de los escenarios de victimización. Y tercero, considerar
considerar el homicidio con ocasión de ser mujer como un efecto o como una consecuencia de un sistema patriarcal, machista y evidentemente misógino, es decir, como una derivación de los elementos estructurales de una sociedad, y el feminicidio como una forma de violencia y discriminación. En lo que sigue, los cambios legislativos en los países de Latinoamérica no se hicieron esperar. Luego de procesos de discusión que no siempre fueron pacíficos y abiertas las sociedades al reconocimiento de las condiciones de discriminación y violencia bajo las cuales supervive la mujer, se tipificó el feminicidio en Costa Rica en el año 2007, en Guatemala en el año 2008, en Salvador en el año 2010, en Chile en 2010, en Perú en 2011, en Nicaragua en 2011 y en México en el Código Penal Federal en el año 2011. La descripción del tipo no dejó de ser problemática, pues mientras en Chile y Costa Rica se reservó la concurrencia del delito a la preexistencia de una relación de pareja y fijó como único sujeto activo al cónyuge, excónyuge o compañero permanente, los legisladores de El Salvador y Guatemala hicieron una descripción mucho más amplia, comprendiendo dentro de los elementos normativos del tipo la provocación de la muerte de la mujer por odio en el contexto de una relación desigual de poder basada en género, antecedido de abuso sexual o violencia sexual tras reiterados eventos de violencia o tras el menosprecio del cuerpo de la mujer sometido a la satisfacción de los instintos sexuales del autor. Las penas dispuestas en las legislaciones latinoamericanas oscilan entre el mínimo de 15 años de prisión estimado por el Código Penal peruano, pasando por el extremo inferior de 40 años fijado en el Código Penal Federal de México, hasta la prisión perpetua de la legislación penal chilena. Colombia, aunque rezagada del contexto latinoamericano, no ha estado exenta de las exigencias de cumplimiento frente a los deberes y obligaciones internacionales contraídas con relación a la prevención y eliminación de la violencia contra la mujer. El primer paso en firme se reflejó en la expedición de la Ley 1257 de 2008, por la que se dictaron normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. En ella, el legislador colombiano proveyó instrumentos legales para asegurar a las mujeres el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, y modificó la Ley 599 de 2000, sumando al delito de homicidio la causal de agravación que sancionó con mayor espacio punitivo el hecho de la muerte si se cometiera contra una mujer por el hecho de ser mujer. No obstante la aparente indeterminación del alcance de la causal de agravación y la dificultad de su aplicación y reconocimiento por jueces individuales y colegiados, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia allanó el camino con el proferimiento de la sentencia con radicación 41457 del 4 de marzo de 2015. La decisión es cito en el panorama nacional si se atiende que ella fue la primera en reconocer la aplicación de la agravante 11 del artículo 104 del Código Penal y en fijar los alcances normativos del concepto relacionado con la violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer. La Corte, bajo los principios de los instrumentos internacionales que persiguen eliminar la violencia contra la mujer y que fueron ratificados por Colombia, y los motivos de la expedición de la Ley 1257 de 2008, analizó los hechos del caso que le fue propuesto para considerar. Primero, que la violencia contra la mujer en Colombia es producto de los rezagos de una sociedad profundamente machista que aceptó conductas violentas y discriminatorias contra la mujer como legítimas. Segundo, que la violencia contra la mujer traspasa el ámbito de lo privado y se reproduce también en las relaciones sociales, de modo que la categoría del feminicidio va más allá de la muerte de una mujer provocada por el cónyuge o compañero y en el contexto de una relación marital o sentimental. Y tercero, que conteste con lo anterior, la expresión contenida dentro de la causal 11 de agravación punitiva debe reconocerse en cada evento en que probatoriamente se demuestre que la muerte de una mujer es consecuencia de la violencia en su contra que sucede en un contexto de dominación y donde la causa está asociada a la instrumentalización del que es objeto. En otros términos, se causa la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer cuando el acto violento que la produce está determinada por la subordinación y discriminación del que es víctima, de lo cual resulta una situación de extrema vulnerabilidad y en un claro escenario de instrumentalización y abuso de poder.
Allanado el camino por los jueces y sensibilizada a la sociedad colombiana por la execrable muerte de Rosa Elvira Celi, 4 meses después del pronunciamiento hecho por la Corte, el legislador expidió la Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Celi. La ley ratificó las obligaciones del Estado colombiano en la remoción de obstáculos que impidan la prevención, investigación y sanción de cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer en el ámbito público o privado, mejoró los canales de protección y acompañamiento institucional a las víctimas y removió prejuicios en las autoridades administrativas y judiciales para la atención integral de la mujer víctima. En lo que interesa a estas consideraciones, la Ley 1761 reformó el artículo 104 del Código Penal, creando el tipo penal autónomo para el feminicidio, así como causales de agravación punitiva que refuerzan la protección de la mujer frente a circunstancias que la discriminen y violenten. El elemento normativo señalado en el inciso primero del artículo 104b y compuesto por el concepto por el hecho de ser mujer fue objeto de una demanda de constitucionalidad en la que se sostuvo que la indefinición semántica y conceptual de tal definición daba al traste con el principio de estricta legalidad exigida de los tipos penales. La demanda dio origen a la decisión de la Corte Constitucional C-539 de 2016, en la que con relación a la afirmación por el hecho de ser mujer, se dijo, abro comillas, en la disposición que se analiza la expresión por su condición de ser mujer o por el hecho de ser mujer, introduce un elemento subjetivo consistente en la motivación que debe llevar al sujeto activo a privar de la vida a la mujer. Este ingrediente identifica el tipo de feminicidio, le otorga autonomía normativa y permite diferenciarlo particularmente del homicidio simple causado a una mujer. En ambos casos el resultado material es el mismo, pues se concreta en la supresión de la existencia del ser humano de ese género. Sin embargo, mientras el homicidio simple de una mujer no requiere motivación alguna, el feminicidio sanciona la circunstancia de haberse finalizado con la vida de la víctima por su propia condición de mujer. El móvil que lleva a la gente a terminar con la existencia de la mujer comporta no solo una transgresión al bien jurídico de la vida, como sucede con el homicidio, sino, según la exposición de motivos de la ley que creó el delito, la lesión a la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas. El legislador reprime y pretende desestimular la muerte de las mujeres con carácter discriminatorio y en tanto acto de sujeción y dominación, como más adelante se ilustrará. Por eso, aunque el resultado sea el mismo que en el homicidio, la privación de la vida en este caso adquiere connotaciones y significados negativos distintos y por ello el legislador lo sanciona también de manera diferente. La expresión por su condición de ser mujer prevista en el delito de feminicidio es un elemento subjetivo del tipo relacionado con la motivación que lleva a la gente a privar a la vida de la mujer. Primero, este ingrediente identifica y permite diferenciar el feminicidio del homicidio de una mujer que no requiere ningún móvil en particular. Segundo, en tanto motivación de la conducta, comporta no solo la lesión al bien jurídico de la vida, como sucede con el homicidio, sino también una violación a la dignidad, a la libertad y a la igualdad de la mujer. Tercero, la causación de la muerte asume aquí el sentido de un acto de control y de sometimiento de contenido esencialmente discriminatorio. En razón de lo anterior, en los fundamentos de esta sentencia se ha recabado y debe ahora recalcarse que la muerte de una mujer se lleva a cabo por su condición de ser mujer cuando existe un trasfondo de sometimiento y dominación de la víctima que surja como manifestación de una realidad basada en patrones históricos de discriminación, producto del uso de estereotipos negativos de género. Puede haber situaciones antecedentes o concurrentes de maltratos físicos o maltrato sexual, como la violación, la esclavitud y el acoso sexual o las prácticas forzadas sobre el cuerpo de la mujer. Asimismo, la muerte puede ser el acto final dentro de un continuum de prácticas constantes de maltrato corporal. Se priva de la vida a la víctima también por su condición de ser mujer en el contexto de costumbres culturales como los homicidios de honor, la dote, los relacionados con la etnia o la identidad indígena o cuando derivan de tradiciones como la mutilación genital femenina.
Otras condiciones de los feminicidios están relacionadas con la cultura de violencia contra la mujer o basados en ideas misóginas de superioridad del hombre, de sujeción y desprecio contra ella y su vida. Es propio del contexto del que surge el feminicidio, asimismo la dominación y la opresión que experimenta la víctima. En conclusión, el homicidio de una mujer a causa de su identidad de género es una agresión que guarda sincronía e identidad con todo un complejo de circunstancias definidas por la discriminación que experimenta la víctima. Las mismas condiciones culturales caracterizadas por el uso de estereotipos negativos que propician los actos de discriminación, propician también y favorecen la privación de su vida. Por ello, el delito puede estar relacionado con otros actos de violencia, pero también con prácticas, tratos o interrelaciones que reflejan patrones históricos de dominación y de desigualdad. Cuando un escenario como el anterior se constata, el homicidio de la mujer adquiere con claridad el carácter de feminicidio, pues resulta inequívoco que el victimario actuó por razones de género, cierro comillas. Así las cosas, para responder al concepto decantado de violencia contra la mujer en general y al de feminicidio en particular, y con el fin de poder establecerse si en el caso concreto propuesto al juzgado para su calificación se produjo o no un feminicidio, le compete ahora al despacho establecer si con base en los medios de prueba acercados a las diligencias se puede concluir que la muerte violenta de YASM se produjo o no por el hecho de ser mujer. Ya se sabe por el curso de estas consideraciones que YASM fue vista por sus familiares por última vez en la puerta de entrada de su precaria residencia ubicada en el barrio Bosques de Calderón Tejada en las horas de la mañana del 4 de diciembre de 2016. De allí fue raptada sobre las 9:20 por Rafael Manuel Uribe Noguera y trasladada, maniatada y enmudecida en la camioneta de placas DBO 960 hasta el apartamento 603 de la carrera cuarta 6614, lugar al que ingresó junto con Uribe Noguera pasadas las 9:40 de la misma fecha. A las 22:20 del 4 de diciembre de 2016, a la misma dirección ingresó el subintendente Javier Armando Patiño, ejerciendo la función de coordinador del grupo de criminalística de la SIJÍN, con el fin de llevar adelante la diligencia de inspección técnica del cadáver de YASM de 7 años de edad. Según se informó en el formato de inspección FPJ-10, en el segundo piso del inmueble se encontró un jacuzzi de material sintético de color blanco, cubierta su base por listones en madera de color natural. Abierta la puerta que da paso a los tubos y máquinas del jacuzzi, se halló oculto y en posición fetal el cuerpo desnudo, sin vida, de un menor de sexo femenino. La ubicación espacial del jacuzzi y la forma de los listones en madera que cubren su base se puede ver en las fotografías 30, 31 y 33 del álbum fotográfico realizado con ocasión de la diligencia de levantamiento. La disposición del cuerpo de la niña y su ubicación sobre el cemento y bajo los tubos y maquinaria del jacuzzi se observan en las fotografías 34, 35, 38, 39 y 40 del mismo documento. El cuerpo fue trasladado por los funcionarios de la Policía Judicial bajo las previsiones de la cadena de custodia hasta el Instituto Nacional de Medicina Legal. La médico forense Claudia Marcela Figueroa Bernal se encargó de la manipulación y estudio del cuerpo para concluir que la muerte se produjo por asfixia combinada por sofocación y estrangulamiento asociada a signos de actividad sexual y a tortura. A dicha conclusión se llegó atendiendo los siguientes hallazgos: signos de estrangulación con ligadura, bandas de quimosis incompletas y recientes localizadas en caras laterales y anterior del cuello por debajo del ioides, hematomas recientes en planos musculares intermedios y profundos del cuello, bilaterales de predominio izquierdo que llegan a comprometer la laringe, signos de sofocación, equimosis y escoriaciones recientes en región oral y perioral bilateral, hematomas y laceraciones en mucosas oral de labios y mejillas de predominio izquierdo, hematomas en tejidos blandos superficiales y profundos de mejilla izquierda, región preauricular izquierda y región mandibular izquierda, presencia de signos de hipoxia, petequias conjuntivales tarsales derechas, epiglóticas, epicárdicas, subpleurales y tímicas, fluidez hemática al corte de órganos y tejidos, congestión visceral generalizada,
trauma contundente residente en cara anterior del tórax, espalda, antebrazo izquierdo, cara anterior de las extremidades inferiores y en cara interna del muslo derecho, cierro comillas. YASM entró con vida, aparentemente sin lesiones físicas que fueran evidentes en su cuerpo o signos de violencia visibles en sus prendas de vestir, al apartamento 603 del edificio EQ66, sobre las 9:40 del 4 de diciembre de 2016. Circunstancia que se puede inferir de la secuencia fotográfica impresa de los videos de seguridad de los parqueaderos de los edificios EQ64 y EQ66, en los que se puede advertir los cambios de posición del cuerpo de la niña, pese a estar sujeta por la cabeza con la mano derecha del conductor de la camioneta en la que ingresa. En las mismas imágenes se observa a YA llevando consigo cada una de las prendas que dijo su familia vestía para la fecha de los hechos, limpias y en aparente buen estado de conservación. A cambio, con ocasión de la diligencia de inspección a lugares adelantada por la Policía Judicial el 5 de diciembre de 2016 al apartamento 603 de EQ66 y según se conoció por la entrevista rendida por el funcionario encargado del procedimiento, allí, envueltas en una bolsa de plástico color blanco y ocultas en la cisterna del baño social del apartamento, se encontraron las prendas de vestir y la ropa interior de YA deterioradas, rasgadas en algunas de sus partes, cubiertas por una sustancia oleosa y con manchas de sangre. Tales características se leen dentro de la descripción de las prendas hechas en el informe de la diligencia de inspección a lugares y se observan con suficiencia en las fotografías 69 a 73 y 82 a 87 del álbum fotográfico recogido por la Policía Judicial con ocasión del desarrollo de la diligencia. En iguales documentos se lee el hallazgo de uno de los zapatos portados por la niña en la fecha de los hechos, compañero de aquel que se encontró dentro de la camioneta de propiedad y conducida por Rafael Manuel Uribe Noguera, pero a diferencia de este, el encontrado dentro del apartamento 603 mostraba en su entorno múltiples manchas de sangre. El paradero del cuerpo y de las prendas de vestir de la niña se explicó por el procesado en el interrogatorio rendido ante la Fiscalía y según el cual uno y otras fueron a parar al lugar donde fueron encontradas por la Policía Judicial por la mano del propio Uribe Noguera y ante la inminencia de ser prematuramente vistos por sus hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera a la hora en que estos arribaron al apartamento, ya estando el procesado bajo la búsqueda del Gaula la Policía Nacional. En la misma oportunidad, el procesado explicó que en el lugar de los hechos no había otra persona diferente a él mismo hasta la hora en la que se le permitió la entrada al lugar a sus dos hermanos y a uno de los celadores del edificio y que en idéntica condición se encontraba cuando notó la cercanía del cuerpo sin vida de la niña y advirtió la necesidad de ocultarlo. Recuérdese que, como ya se dijo en párrafos anteriores, YA fue agredida sexualmente siendo penetrada con violencia vía anal y vaginal y golpeada en diferentes partes de su cuerpo, probablemente al ser arrastrado por una distancia importante y que lo uno y lo otro ocurrió con anterioridad a su fallecimiento. Derivado de lo anterior se puede inferir razonablemente que YASM entró con vida al apartamento 603 de EQ66 y allí fue asesinada, provocado su 4 de diciembre de 2016 y violador, como ya se demostró en los puntos 1 y 2 de estas consideraciones. La pregunta que se hace ahora al despacho es si los hechos antes descritos encajan dentro del concepto del feminicidio o si se produjo la muerte de YASM por el hecho de ser mujer. Y la respuesta inexorablemente debe ser afirmativa. El cuerpo es por esencia el lugar en el que se reflejan, se materializan y se reproducen las interpretaciones culturales que la sociedad hace sobre los roles de ser hombre y de ser mujer. Es el cuerpo del hombre el que piensa, forja, construye, lucha y resguarda. El de la mujer es el que se reproduce, cuida, abriga, ama y conserva. Dichos imaginarios alimentan desde tiempos inmemoriales la asignación de las funciones sociales. Lo masculino ordena y gobierna en lo público, lo femenino se somete y obedece en lo privado. El cuerpo es el recipiente por excelencia de la sexualidad y ella
como el que más está sometida a la corporeidad de los roles. La sexualidad masculina está permanentemente orientada al deseo y a la satisfacción. La sexualidad femenina, a cambio, se encuentra definida por los varones, impuesta a las mujeres, conformada desde las desigualdades de sexo y género y elemento sustancial de las dinámicas de estas desigualdades. Las mujeres como colectivas dominadas han sido apropiadas por los hombres y rebajadas al rango de objeto sexual. Las mujeres son sexualidad y nada más que sexualidad. Por ello, justamente a las mujeres se les permite tener sexualidad de manera autónoma, no tener sexualidad de manera autónoma, sino ser sexualidad debidamente controlada. El control sobre la sexualidad femenina resignifica su cuerpo, le niega la posibilidad de proporcionarse placer, lo convierte en objeto de satisfacción sexual masculina y en el mejor de los casos es solo una herramienta de reproducción. De allí que normativamente se encuentre natural y casi necesario el control del cuerpo y la sexualidad femenina. La ablación, la penalización del aborto, la normalización de la prostitución, el matrimonio forzado, los índices de impunidad frente a los hechos de violencia contra la mujer, los índices de impunidad frente a los hechos de abuso sexual contra niñas y mujeres, la discriminación laboral son ejemplos elementales de ello. El control de la sexualidad femenina alimenta fuertemente y de forma casi imperceptible el imaginario social del ser mujer. El cuerpo de la mujer y la mujer son usables, prescindibles, desechables y maltratables, y el cuerpo del hombre es el reino del dominio, de la autoridad y de la supremacía. Ese imaginario constituye la piedra angular de la discriminación y la dominación a la que ha estado históricamente sometida la mujer y la base de las múltiples violencias que sobre ellas se ejercen. En tan penoso escenario estuvo inscrito el homicidio de Y.A.S.M. Recuérdese que la niña hacía parte de una familia de origen indígena, sin formación académica, agobiada por la escasez de recursos económicos, desarraigada de su lugar de origen y puesta por la fuerza de las circunstancias en un medio económico, social y laboral que siempre le fue a ella y a su familia hostil. Yea era el reflejo de todo ello. Con solo 7 años de edad ya estaba desarraigada, desescolarizada, hacinada, ingenua y atenta a cualquier limosna que pudiera mejorar su situación y la de su núcleo familiar. Mujer, niña y pobre, era el ser más débil entre los débiles y el mejor escenario para ejercer un brutal acto de dominación. Todas esas circunstancias las anticipó Rafael Uribe Noguera. No en vano, dentro del universo que tenía a su alcance, escogió a su víctima en el sector más vulnerable que tuvo a la vista, y bajo circunstancias de las que pudo anticipar sería casi nula la oposición a su victimización, un sector marginal, desprovisto de seguridad, ausente de institucionalidad, habitado por personas con escaso nivel de empoderamiento, adultos y figuras de protección ausentes, niños y niñas atentos a la novedad de un extraño. De allí la apropiada confluencia en la acusación de la causal de agravación del literal D del artículo 104b, inciso segundo del Código Penal. Una vez raptada, a los ojos del procesado, ya perdió su esencia de ser humano, de niña de apenas 7 años de edad, y se convirtió en el objeto de la desmedida satisfacción sexual del procesado. No en vano fue privado de la libertad, lacerado su cuerpo, penetradas sus cavidades corporales con descomunal violencia hasta provocar el desgarro de los tejidos, ungido su cuerpo con aceite de cocina para el incremento de la excitación sexual de su victimario y coronada como un efecto cruelmente simbólico con una prenda interior femenina de color rojo atada a su cuerpo y cerrado sobre el abdomen como un amarradijo simulando ser un moño de regalo. La prenda, de la que inexplicablemente se perdió el rastro dentro de las diligencias, según se le ve dentro de las fotografías 53 y 54 de la diligencia de inspección técnica cadáver, corresponde a una pieza de ropa interior femenina de similar calidad y apariencia a aquellas que fueron encontradas junto con la ropa de Y.A. ocultas dentro del agua del sanitario.
Las fotografías ofrecen la apariencia de haber sido el cuerpo de la niña cosificado en su máxima expresión para hacer depósito de los vejámenes que exigió la dominante satisfacción de la libido del procesado. Jean padeció todo lo anterior mientras que se le llevó a la asfixia por estrangulación, probablemente para callar algún grito de auxilio o para hacer más fácil su sometimiento y victimización. Es posible para el juzgado inferir razonablemente que la violencia soportada por YASM fue el producto de las perversas dinámicas de discriminación de género que alimentan las violencias ejercidas contra la mujer. Su cuerpo fue tomado mediante el rapto, usado mediante el sometimiento a actos sexuales de toda índole y naturaleza, ungido como fetiche sexual, eliminado de él todo atisbo de vida y finalmente desechado. Esto último particularmente evidente por la forma en que el cuerpo fue manipulado para que ocupara el menor espacio posible e introducido bajo las maquinarias y los tubos del acueducto que alimentaban la entrada de agua a un jacuzzi. Es posible también inferir razonablemente que los hechos estuvieron enmarcados por una relación desigual de poder entre víctima y victimario. Ella, una niña de solo 7 años, con la contextura, la fuerza física y el conocimiento propios de su edad, y él, un hombre adulto con formación profesional, atlético, deportista de alto rendimiento y empoderado por el consumo de estimulantes. Una correspondencia que, sabedor el victimario, siempre tuvo en el extremo más débil a su víctima. Siempre que la violencia sexual antecede la provocación de la muerte de una mujer, se está ante un feminicidio. Con la agresión sexual se confirma el sometimiento de lo femenino a lo masculino y el poder y dominación de la corporeidad del hombre sobre el cuerpo de la mujer. Con la muerte se reafirma su cosificación y ulterior anulación. Siempre que la violencia sexual antecede al fallecimiento de una mujer, se está ante la provocación de la muerte por el hecho de ser mujer, y como consecuencia obligada de lo anterior, se está ante un feminicidio. Jean fue objeto de una brutal agresión sexual, una de tantas formas de violencia contra la mujer según los estándares internacionales, y el corolario de esa violencia fue su muerte, lo que deja esta decisión frente a la descripción del delito de feminicidio, como se lee en el inciso primero del artículo 104A del Código Penal, junto con el literal B del inciso segundo de la misma norma, conforme fue acusado por la Fiscalía General de la Nación y aceptado por el procesado Rafael Manuel Uribe Noguera. Concluido lo anterior, no puede dejar de lado el despacho que el procesado Uribe Noguera sostuvo en la diligencia de interrogatorio rendida ante la Fiscalía, que no fue consciente y que por lo mismo responsable de los actos que llevaron a la muerte de YASM el 4 de diciembre de 2016 en razón de haber ingerido considerables cantidades de sustancias estupefacientes y alcohólicas. El juzgado no puede estar de acuerdo con tal afirmación, pues la información contenida en los medios de prueba que se le dejaron a su disposición dieron cuenta de lo contrario. En efecto, Uribe Noguera ejecutó de forma coordinada cada uno de los actos que le llevaron al feminicidio. Condujo su vehículo sin desvíos ni desvaríos hasta las inmediaciones del barrio Bosque Calderón. Recorrió las vías transitables de la zona hasta arribar al lugar en el que encontró, sin la supervisión de un adulto, a Jean. Construyó de forma rápida un engaño para facilitar el acercamiento de la niña hasta su vehículo. Aseguró el rapto de la menor y la salida del barrio sin oposición. Garantizó que la niña no fuera vista por terceros viajando dentro de su vehículo y que aquella no diera voces de auxilio. Escogió el escenario de la victimización luego de evaluar otro que no le permitió asegurar su protección, y dio instrucciones al celador de su edificio para que, en todo lo largo de la mañana del 4 de diciembre, negara su presencia dentro del apartamento 603 a su novia, padre y a sus hermanos. Ya dentro del apartamento de Marras, la conducta de Rafael Uribe Noguera no dejó de ser precisa y de dar cuenta de la plena coordinación y comprensión de sus actos. Laceró el cuerpo de la niña hasta anular su oposición, no sin antes desgarrar sus entrañas luego de penetrar sus orificios naturales, asegurando no dejar huella biológica de su paso por el cuerpo de Jean. El procesado, consciente de sus necesidades sexuales y de la forma de alcanzar la satisfacción de aquellas, se exigió fetichizar el cuerpo de la niña cubriéndolo con aceite de cocina. Para ello, consciente de que cada uno de sus actos
Consciente de cada uno de sus actos y con el suficiente ejercicio de sus facultades, se comunicó con la línea de domicilios de una tienda cercana, supo explicar la mercancía que estaba necesitando, levantó el veto impuesto en la portería del edificio para permitir el paso de terceros al apartamento, recibió el encargo, sostuvo una conversación razonada con el domiciliario y entendió la forma de la transacción en dinero para el pago del aceite. Agotado el hecho de la muerte por asfixia por estrangulación, nada que dañara significativamente el objeto de su deseo, y consciente de lo ocurrido, el procesado decidió abandonar EQ66 para dirigirse a su residencia en EQ64 y en ella cambiar su ropa interior, exterior y sus zapatos, tomar otras prendas de vestir de su ropero y aprovisionarse de los rezagos de alcohol que había en el lugar, muy seguramente para ocultar cualquier vestigio biológico que lo vinculara con la muerte de su cautiva. De regreso en EQ66, el procesado ocultó las prendas de vestir ensangrentadas de YASM en el tanque del sanitario de la habitación principal y el cuerpo de la niña bajo la construcción del jacuzzi del segundo piso del apartamento. Esto último, y según lo dijo el mismo Uribe Noguera en el interrogatorio, para evitar que el cuerpo fuera visto por sus hermanos Francisco y Catalina, que presionaban incesantemente por entrar al apartamento. Ingresado a la clínica Montserrat el mismo 4 de diciembre de 2016 y sobre las 18:25 horas y examinado por el personal médico, Uribe Noguera al examen mental mostró estar confuso, desorientado en tiempo y espacio, pero orientado en persona, con memoria remota e inmediata conservadas, con pensamiento lógico, coherente, sin ideas de muerte, suicidio o delirantes. Para este momento ya alegaba el procesado estar bajo los efectos de la ingesta de sustancias estupefacientes, estimulantes y el alcohol, y en ese orden no recordar o haber sido consciente de lo ocurrido. Sin embargo, contrario al alegado ante el personal médico que lo atendió, Rafael Manuel, minutos antes de su ingreso a las instalaciones de la Clínica Navarra, al norte de la ciudad de Bogotá, y en el trayecto que lo separó desde su residencia hasta el lugar, le relató a su hermano Francisco Uribe Noguera lo ocurrido en las horas de la mañana del apartamento 603. Su relato habría comprendido los hechos relacionados con el rapto de la niña, con la muerte de aquella dentro del apartamento y la descripción del lugar y la forma como estaba oculto el cuerpo. El relato resultó ser tan fiel a los hechos gracias a los propios recuerdos y la memoria conservada de Uribe Noguera, que a partir de él es que los funcionarios del Gaula y de la SIJIN de la Policía Nacional lograron reconstruir preliminarmente lo ocurrido y enfocar sus tareas en el escenario de la muerte de la menor. Si el comportamiento del procesado fuera el de un enajenado y por lo mismo ausente de responsabilidad, como lo quiso hacer ver en su interrogatorio, difícilmente se explicaría cómo, con la precisión de un relojero, alcanzó sus objetivos e hizo todo lo que estuvo a su alcance para ocultar los resultados de su conducta y procurarse impunidad. La conducta seguida por Uribe Noguera antes, durante y después de los hechos deja ver a un individuo conocedor del contenido contraderecho de su actuar y de la expresa necesidad y urgencia que tenía de ocultar lo ocurrido y desviar su responsabilidad. El procesado tenía la posibilidad, pese a la reconocida ingesta de estupefacientes, de comprender el carácter de su conducta y de comportarse de acuerdo con esa comprensión. De allí que su declaración unilateral de responsabilidad no se enerva frente a las exculpaciones ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación en el correr de la investigación y de su interrogatorio. La Fiscalía acusó a Rafael Manuel Uribe Noguera las circunstancias de mayor punibilidad prescritas por los numerales 5, 8 y 9 del artículo 58 del Código Penal, atendiendo la condición de superioridad del procesado sobre su víctima, el aumento deliberado del sufrimiento de ésta y la posición distinguida en la sociedad de aquel. Dígase de la causal quinta, que está confirmada dentro de las diligencias. Se sostuvo a todo lo largo de las consideraciones que anteceden que los hechos se produjeron en el marco de una relación de poder manifiestamente asimétrica y desproporcionada y que dicha situación coadyuvó de forma importante al éxito de la empresa del procesado. Se dijo y se reitera a esta altura de la sentencia que Rafael Uribe Noguera escogió deliberadamente a su víctima aprovechando su compleja condición de mujer, niña e integrante de un grupo social vulnerable en razón de sus escasos medios económicos y un bajo nivel de inclusión laboral y social. Dicha situación hizo más fácil su victimización.
La indefensión de la víctima es también predicable con relación a la manifiesta imposibilidad de reacción y oposición a la violencia física a la que se vio sometida. La capacidad de reacción de una niña de 7 años, desarraigada por la fuerza de su domicilio por un extraño y sometida a una fuerte presión psicológica frente a un hombre de 38 años, atlético y enardecido por el consumo de energizantes y estupefacientes, es nula. Dígase de la causal cuarta del artículo 58 del Código Penal que no se demostró dentro de las diligencias. Si bien es cierto, y así lo viene sosteniendo el juzgado, que las circunstancias de hecho a las que fue sometida YASM fueron execrables y que lo fueron también las consecuencias que de ellas se reflejaron en su cuerpo, no hay información dentro de las diligencias que indique que deliberadamente y por el procesado se hubiera infligido violencia sobre el cuerpo de la menor con el único objeto de aumentar para provecho suyo el dolor y el sufrimiento de la víctima. Finalmente, dígase de la causal novena del artículo 58 del Código Penal que, como lo anterior, no fue suficientemente demostrada por los medios de prueba acercados a las diligencias. Es cierto que el procesado Rafael Uribe Noguera tenía para la fecha de los hechos una condición social, económica y académica por todo muy superior al promedio de la sociedad colombiana en general y al de YASM en particular. Es también cierto que dicho conjunto de circunstancias fue medianamente demostrada por los medios de prueba expuestos como respaldo a la acusación hecha por la Fiscalía. Sin embargo, no lo es menos que la posición privilegiada económica, social y académica del procesado no mostró ser determinante para la ejecución de los hechos ni imprimió una particular circunstancia a la forma de consumación de los mismos ni mostró ser un detonante de la gravedad de sus consecuencias. La muerte de Yada fue producto de atávicas relaciones de dominación y poder que están presentes en la sociedad y que se transmiten sutilmente en la familia, la escuela y la relación de la mujer con la institucionalidad, agravada así por la condición social y económica de la víctima, pero sin que para ello interese de forma importante idénticas condiciones en el perpetrador. Corolario, el juzgado se pronunciará en la parte resolutiva de esta sentencia condenando a Rafael Manuel Uribe Noguera como autor responsable del delito de feminicidio agravado en concurso heterogéneo y simultáneo con el de secuestro simple agravado y acceso carnal violento, junto con la causal de mayor punibilidad del numeral quinto del artículo 58 del Código Penal, obligándole al cumplimiento de la pena que a continuación se tasa. Como quiera que se acusó y se aceptó por el señor procesado un concurso heterogéneo de delitos, para efectos de fijarse la pena a imponer es necesario tener en cuenta las reglas señaladas por el artículo 31, inciso primero del Código Penal. Así que el primer paso es el de establecer cuál es el delito que contempla la mayor pena a efectos de fijársele como delito base. El delito de feminicidio agravado está sancionado con una pena de 500 a 600 meses de prisión, de conformidad con lo fijado en el artículo 104b, inciso primero del Código Penal. Aplicado el sistema de cuartos, hay un cuarto mínimo entre 500 a 525 meses, un cuarto medio bajo entre 525 a 550 meses, un cuarto medio alto entre 550 a 575 meses y un cuarto máximo entre 575 a 600 meses de prisión. Para la fijación del cuarto, al que corresponde la tasación de la pena a imponer, tiene en cuenta el juzgado que concurre la circunstancia de menor punibilidad dispuesta por el artículo 55 numeral primero, ausencia de antecedentes penales, y la de mayor punibilidad dispuesta por el artículo 58 numeral quinto, lo que significa que en razón de lo señalado por el artículo 61 inciso segundo, la pena a imponer debe estar entre los 525 a los 575 meses de prisión. El delito de secuestro agravado está sancionado con una pena de 256 a 540 meses de prisión y multa de 1.066.66 a 2.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aplicado el sistema de cuartos con relación a la pena de prisión se tiene un cuarto mínimo de 256 a 327 meses, un cuarto medio bajo de 327 a 398 meses, un cuarto medio alto de 398 a 469 meses y un cuarto máximo de 469 a 540 meses de prisión.
Para la fijación del cuarto al que corresponde la tasación de la pena, tiene en cuenta el juzgado que concurre la circunstancia de menor punibilidad del numeral primero del artículo 55 y la de mayor punibilidad del numeral quinto del artículo 58. Lo que significa que en razón del inciso segundo artículo 61, la pena a imponer debe estar entre los 327 a los 469 meses de prisión y entre los 1.362.495 a los 1.954.65 salarios mínimos legales mensuales vigentes como multa. El delito de acceso carnal violento está sancionado con una pena entre los 192 a los 360 meses de prisión, agravado por el artículo 211. Aplicado al sistema de cuartos, si tiene un cuarto mínimo de 192 a 234 meses, un cuarto medio bajo de 234 a 276 meses, un cuarto medio alto de 276 a 318 meses y un cuarto máximo de 318 a 360 meses de prisión. Para la fijación del cuarto al que corresponde la tasación de la pena a imponer, tiene en cuenta el juzgado que concurre la circunstancia de menor punibilidad del numeral primero del artículo 55 del Código Penal y la de mayor punibilidad del numeral quinto del artículo 58, lo que significa que en razón de lo señalado por el inciso segundo del artículo 61, la pena a imponer estará entre los 234 a los 318 meses de prisión. Conforme con lo anterior, no resulta necesario entrar a tasar la pena por cada uno de los delitos por los que se profiere sentencia para poder establecer que aquel que fija la pena más alta por su cantidad y naturaleza es el de feminicidio agravado. Luego este será el delito base para la fijación de la pena. Conforme los criterios señalados por el artículo 61 del Código Penal tiene en cuenta el juzgado. Primero, frente a la gravedad de la conducta, que la conducta imputada y aceptada por el procesado Rafael Uribe Noguera se produjo en un contexto de violencia basada en diferencias de género, conforme a aquel está descrito por los instrumentos internacionales que persiguen la erradicación de esas mismas formas de violencia, que se castigó a YASM de 7 años de edad provocando su muerte luego de haber sido sometida a innombrables vejámenes sexuales por el hecho de ser mujer. Se reprodujo en ella atávicas asignaciones de roles de género, se le hizo objeto para el ejercicio de la dominación de su apenas incipiente sexualidad, se le privó de su libertad, se le instrumentalizó, cosificó, abusó y luego su cuerpo se desechó. Frente al daño real o potencial creado, la conducta atribuida al procesado significó la brutal agresión sexual y muerte de una niña de apenas 7 años de edad, la reproducción y materialización de abominables relaciones de poder reflejados en actos de desigualdad y discriminación contra la mujer y la posibilidad de que tales actos nuevamente se produzcan. Frente a la intensidad del dolo, el procesado predispuso su ánimo para la exaltación de su líbido con la ingesta de sustancias estupefacientes y energizantes. En ese escenario y con el fin de la consecución de una mujer para satisfacer su deseo sexual, el procesado analizó y escogió el conjunto de circunstancias que le permitieran con mayor facilidad la obtención de dicho objetivo. Así, buscó hasta encontrar a una mujer menor de edad y bajo circunstancias que permitían anticipar poca oposición, una tardía reacción de sus cuidadores y una escasa respuesta institucional y la raptó. En la misma línea, el procesado predispuso la fijación de un escenario que estaba bajo su control, previendo con ello facilitar la victimización y sobre todo su impunidad. Se aprovisionó de todos y cada uno de los elementos que acrecentaran el beneficio reportado por los hechos derivado de la exacerbada erotización del cuerpo lacerado de una menor de edad. Si lo anterior fuera poco y con miras a esquilmar su responsabilidad, el procesado ocultó evidencia, falseó la primera información que dio a sus familiares sobre la suerte de la víctima y pretendió encubrirse alegando un falso estado de inimputabilidad. Y cuarto, frente a los fines de la pena, la Judicatura reclama una sanción que cumpla de forma suficiente con la función de prevención general y retribución justa dispuesta por el artículo 4 del Código Penal.
Una sociedad tributaria de un Estado social de derecho no puede permitirse el acaecimiento de futuros hechos de violencia, siquiera cercanos a aquellos de los que fue víctima YASM, y tampoco puede permitir que en su seno se produzcan circunstancias tan fuertemente lesivas de la libertad y la dignidad de sus mujeres, niñas y adolescentes. La sanción impuesta a Rafael Uribe Noguera debe reflejar el profundo repudio de toda una sociedad que ya está en el camino de abrigar en su seno el deber de garantía sobre los derechos fundamentales de sus mujeres y el futuro trabajo generacional de abrogar todo hecho de violencia y discriminación femenina. La sanción debe igualmente reflejar el deber de retribuir de forma justa el daño causado a la víctima, y aunque el juzgado es consciente de la dificultad que entraña perseguir y restablecer los derechos dañados a las víctimas y perjudicados en el caso concreto, habrá de procurar un mínimo bienestar en ellos con la pena que se permita imponer, haciéndoles ver que la ley y las garantías de la Carta Política del 91 tienen diseñados un marco de prerrogativas a favor de las niñas, adolescentes y mujeres que la Judicatura está dispuesta a hacerlas respetar. Y la sanción debe igualmente reflejar el deber de la Judicatura de mostrarle a la sociedad en general que el ejercicio de sus jueces no es otro diferente que el de administrar justicia y no el de administrar medios y ansias de venganza. Conforme con lo anterior, el despacho impondrá a Rafael Manuel Uribe Noguera una pena de 550 meses de prisión como autor responsable del delito de feminicidio agravado. La pena se aumenta en 48 meses en virtud del concurso heterogéneo y simultáneo con el delito de acceso carnal violento agravado, y en 24 meses de prisión y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa en razón del concurso heterogéneo con el delito de secuestro simple agravado. La pena definitiva a imponer es la de 622 meses de prisión y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa. No hay lugar a disminución punitiva en virtud del allanamiento a cargos por prohibición legal expresa fijada en la Ley de Infancia y Adolescencia. Se impondrá al procesado la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad, impuesta aquí como principal. Dentro de la concesión de subrogados de la pena privativa de la libertad, como viene de verse, el señor Rafael Manuel Uribe Noguera se le condena como autor responsable en los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y secuestro simple agravado. De acuerdo con el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, numerales 4 y 8, en los eventos en los que se condena en razón de hechos que atenten contra la libertad, la dignidad, la libertad y la formación sexual de un niño o adolescente, no procede el reconocimiento y concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad normado por el artículo 63 del Código Penal, del sustitutivo de la prisión domiciliaria descrita por el artículo 38b del Código Penal o de cualquier otro beneficio o subrogado judicial o administrativo. Conforme lo expuesto, la concesión de cualquier subrogado o sustitutivo resulta improcedente a favor de Rafael Manuel Uribe Noguera, significando ello que el ciudadano está llamado a cumplir la pena que impuesta en el establecimiento carcelario que para el efecto asigne el IMPEC. Se ordena que por intermedio del Centro de Servicios Judiciales se libre la respectiva boleta de detención y las comunicaciones que correspondan. Dentro del reconocimiento de las víctimas, en el curso de la audiencia de formulación de acusación del 11 de enero de 2017 y en virtud del ordenado por el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, se reconoció en condición de víctima de los hechos que ocupan la sentencia a la niña YASM y a sus padres y representantes legales Nelly Esperanza Muñoz Ruano y Juvencio Zamboniza Canamboy. En la misma oportunidad se reconoció como apoderado judicial a la abogada de la Secretaría Distrital de la Mujer, Isabela Gatón Santander. Una vez en firme esta decisión y a partir de su ejecutoria, la representación de víctimas cuenta con 30 días hábiles para solicitar al juzgado el trámite del incidente de reparación integral. Cumplido el término sin que exista manifestación por parte del apoderado de las víctimas, el juzgado ordenará oficiosamente el trámite del incidente bajo las reglas del artículo 102 y siguientes del Código de Procedimiento, según lo dispone el artículo 197 de la Ley 1098 de 2006.
penales. Dentro de otras determinaciones, se ordena que por intermedio del Centro de Servicios Judiciales se libren las comunicaciones de que trata el artículo 166 del Código de Procedimiento, se remitan las diligencias al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para lo que es de su cargo. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 35 Penal de Circuito con función de conocimiento de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, condenar anticipadamente y en razón de allanamiento a cargos al señor Rafael Manuel Uribe Noguera, identificado con la cédula 79-948-528 de Bogotá, en virtud de la aceptación de cargos, a la pena principal de 622 meses de prisión y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa, como autor responsable de las conductas punibles de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y secuestro simple agravado, según están descritos por los artículos 104A, 104B literal B y D, 168, 170 numeral primero, 205, 211 numeral cuarto, junto con la causal de mayor punibilidad del artículo 58 numeral quinto del Código Penal y conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, condenar a Rafael Manuel Uribe Noguera a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal por aplicación directa del artículo 52 del Código Penal. Tercero, negar a Rafael Manuel Uribe Noguera el reconocimiento del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria en aplicación directa a los artículos 63, 38b del Código Penal. El señor condenado debe cumplir la pena impuesta en el establecimiento carcelario que para el efecto asigne el IMPEC. Cuarto, se ordena dar cumplimiento a lo señalado en el acápite de otras determinaciones dentro de esta decisión. La sentencia se notifica ahora en estrados, contra ella procede como único el recurso de apelación. Por favor, señora fiscal. La delegada de la Fiscalía General de la Nación interpone recurso de apelación en relación con el aspecto de dosificación punitiva, concretamente del delito de acceso carnal violento, el cual sustentará en audiencia. En la presente audiencia. Señora delegada del Ministerio Público. Sin recursos. La señora representante de víctimas. La representación de víctimas interpone recurso de apelación que será sustentado por escrito dentro del marco que estipula el Código de Procedimiento Penal para ello. Bien, entonces, tal y como se dijo por el juzgado, notificado se entiende en estrados el señor Diego Leonardo Toscano Giraldo, quien es defensor técnico de Rafael Manuel Uribe Noguera, habiendo sido aquel notificado en la fecha y hora para llevar adelante el curso de esta audiencia. Se va a notificar el sentido de la decisión al señor Rafael Manuel Uribe Noguera en el lugar donde se encuentra en este momento privado de la libertad, conforme el inciso cuarto del artículo 169 del Código Penal, y de forma conjunta, a partir del día, la primera hora hábil del día de mañana, corren los términos para que se sustente el recurso de apelación elevado en contra de la decisión aquí adoptada por el despacho. Se deja constancia por el juzgado que en el correr de la audiencia se han respetado los derechos y garantías del procesado Rafael Uribe Noguera, así como de quienes fueron reconocidos en condición de víctimas, representados como estuvieron por su apoderado judicial. Son las 10:27 de la mañana, a esa hora se da por terminada la audiencia, pueden retirarse, muchas gracias. Pues bien, mucha atención, se conoce entonces la condena en contra de Rafael Uribe Noguera, 51 años de prisión y 8 meses, por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado y acceso carnal violento agravado. Es la condena que ha proferido la juez 35 de conocimiento en contra de Rafael Uribe Noguera. Reiteramos, 622 meses que equivalen a 51.8 años de cárcel sin ningún tipo de beneficio, según lo que ha dicho la juez 35 con función de conocimiento, a audiencia que se realiza a esta hora en los juzgados de Palo Quemado. Información de último minuto después de esta audiencia en que prácticamente fue impresionante y desgarradora la narración que hizo la juez 35 de los hechos que se presentaron allí el 4 de diciembre del año 2016.
Reiteramos entonces, información urgente, información de último minuto. A 622 meses de cárcel fue condenado Rafael Uribe Noguera por la juez 35 de conocimiento. 622 meses que equivalen a 51 años de cárcel y 8 meses. Información que será después de esta audiencia que se realizó desde las 8 de la mañana en los juzgados de Palo Quemado. Si vemos la pena, sería de 89 años, que a los 89 años saldría Rafael Uribe Noguera de la cárcel. En este momento Rafael Uribe tiene 38 años y si es condenado a los 58, saldría a los 89 años de la cárcel Rafael Uribe Noguera. Vamos a ver nuevamente el momento en el que la juez 35 de conocimiento emite la condena. Agravado. La pena se aumenta en 48 meses en virtud del concurso heterogéneo y simultáneo con el delito de acceso carnal violento agravado y en 24 meses de prisión y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa en razón del concurso heterogéneo con el delito de secuestro simple agravado. La pena definitiva a imponer es la de 622 meses de prisión y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa. No hay lugar a disminución punitiva en virtud del allanamiento a cargos por prohibición legal expresa fijada en la Ley de Infancia y Adolescencia. Se impondrá al procesado la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena privativa de la